Señoras y señores, gracias por sintonizarnos y qué magnífica introducción para el espacio de hoy. ¿Con quién hablamos? Y era Juliette Flaquer quien nos hace una interpretación con su violín. Y ella es alumna del profesor Hipólito Javier Guerrero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero que trabajan también con una fundación que se dedica precisamente a este tipo de actividad. Qué bueno que tengo aquí a Hipólito Javier, porque los que conocen del área saben que es uno de los más duchados profesores en esa área. Qué bueno que está por aquí, Hipólito. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, gracias. Bueno, ahí una de tus alumnas nos acaba de dar una demostración con un violín, tocándole a nuestros amables telespectadores. Pero vamos a comenzar, Hipólito. Tú vienes de una familia de músicos. Tu papá fue don Juan Javier, fue director de la banda de música de San Cristóbal, y creo que la mayoría de tus hermanos también se dedicaron a la música Sí, también. es así, los varones, Porque todos. Leo era músico, Sí, por sí, ejemplo. sí, sí. Leo Javier. Lenny, bienvenido todos. Sí, exactamente. Bueno, en el caso tuyo, a ti también te picó eso de la música. Sí, pero sin embargo, yo no recuerdo cuando inicié. ¿Cómo que no recuerdas? Porque en mi casa todo el día Había música. había música. Y yo realmente no recuerdo ese episodio. No recuerdas cuando iniciaste la Sí, música. y te cuento que lo más que yo puedo recordar cuando mi mamá me dijo que tenía que ir a la Academia de Música a recibir mi clase de música porque Leo precisamente me inscribió en oboe. Ya, Y ahí es que entiendo. se pauta supuestamente el inicio. Bueno, pero tú comenzaste estudiando música aquí en el país, pero tú estuviste estudiando música en Rusia y en Ucrania también. Sí, a partir del 1980 ya yo había ingresado a la Orquesta Sinfónica Nacional en el 75 y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al conservatorio. Ese mismo año ingresé. Aparte de tu actividad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú tienes o trabajas con una fundación que se dedica a buscar estudiantes o buscar personas interesadas en esta área, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo es el asunto? el asunto es el siguiente. En mis años de estudio, yo elaboré un método para la formación de instrumentistas musicales. Esto yo lo elaboré estando en la Unión Soviética, lo que hoy Rusia y Ucrania. Yo estuve desde el 1980 al 1992. Entonces, con ese O sea, tú método, duraste 12 años. yo duré 12 años ya. Sí, Wow. 12 años. Y claro, elaboré ese método basado en las escuelas rusas y en las escuelas tradicionales que el mundo hoy conoce desde los inicios. Y en un principio yo pensé elaborar un método para la República Dominicana exclusivamente. Claro, pensando en el país. Y si no recuerden, los años de 1960 al 1970 y pico, 80, hasta el ciclón David, la comunidad de San Cristóbalense siempre era una comunidad de jóvenes líderes que tendíamos a luchar por un progreso Sí. y nada, y revertir todo esto en favor de un desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero yo supongo que tú eres uno de los profesores que en esta área debes sentirte más orgulloso, porque para nadie es un secreto que algunos de los jóvenes que han estado contigo han venido descollando a nivel internacional. Sí, sí, es así, es así. Y muestra de eso lo dice la historia. Por ejemplo. Bueno, está Aisha, así es, está Joali Montero, esos son los conocidos. Sí, 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 sí. Scarlett o sea,
eh, Joali Martínez, Joali Montero, es concertino de una de las orquestas en Canadá, ¿verdad? Scale en España, José Colón en Alemania. Hay otros, hoy se me olvidan, es que son varios. Bueno, pero Ellos son varios, sí. ellos son varios. Hay muchos que son reconocidos, otros que no son reconocidos, pero sí están haciendo un papel Y muy que tienen importante. mucho Sí. talento. Tanto están dentro del país como fuera. Incluso entre ellos no se conocen muchos de ellos por las generaciones. Yo sí lo conozco, pero muchos de mis alumnos no ¿Y de conocen. tus alumnos hay actualmente en la Orquesta Sinfónica? O sí, incluso en la primera camada, el primer estudiante que yo ingresé a la Orquesta Sinfónica Nacional a partir de capacitarlo, ¿verdad? Fue en el 1977. ¡Wow! Sí, ¿Cuánto tiempo? sí, antes de yo irme, porque ya yo tenía como una intuición sobre lo que era el método. Claro, para el 1992, 94, 96, hubo una camada muy grande de casi unos 20 jóvenes que hicieron ingresos. Otros, la mayoría viven en el extranjero. En el extranjero. Y de esos músicos que tú has ido preparando, ¿también han descollado en orquestas y ese tipo de Sí, sí, cosas? sí, sí. Y tienen muy buenos proyectos. Muy buenos ¿Ah, proyectos. Lo sí? que pasa es que, lamentablemente, nuestro país hasta el día de hoy no tiene estructura ni estrategia política para sustentar a jóvenes que en su generación eh, son representantes del desarrollo nacional. Que lamentablemente eso sucede. Hipólito, a mí me llama siempre la atención y yo digo, bueno, pero ¿por qué en nuestro país no ocurre así? Los grandes países, los países desarrollados, pero especialmente los europeos y los asiáticos, pero más Sí, los europeos, en las escuelas públicas y en los colegios es muy difícil que tú no encuentres dentro de los currículum, desde los primeros momentos de la niñez y de la adolescencia, el asunto de la música. Sin embargo, aquí en las escuelas y los colegios eso no se hace. sí, mira, aquí se viene haciendo, sin embargo, unos, creo que 4 años antes de activar lo que es el proyecto de las horas extendidas en el Ministerio de Educación, yo realmente presenté un proyecto. Y ese proyecto le titulé Músico País, que consistía en aprovechar la oportunidad de la hora extendida, o sea, de la tarde, Exacto, sí. y generar un producto internacional por su calidad, ¿entiendes? Cuando lo presenté, todo estuvo muy bien, la respuesta fue que era muy ambicioso. Muy Y yo sí le ambicioso. contesté que cómo puede ser ambicioso un proyecto que venga de una persona hacia el Estado Dominicano. Esa fue la respuesta que a mí se me dio. Y yo realmente lo que pretendía era esos jóvenes que hoy están ahí, en vez de simplemente encaminarlo a nivel cultural, ver cuáles realmente tienen o tenían el talento para entonces convertirlo en representante internacional de nuestro país. ¿Por qué? No podemos ignorar que actualmente la inteligencia es el mejor mercado internacional. ¿Qué han hecho los países como China, Japón, por ejemplo China? Todos, toda esa inteligencia están volcados en el desarrollo nacional de su país. Sí, claro. En una inversión. Sí. Y cuando yo proponía eso en esos años, no recuerdo, eso antes de la hora extendida, yo proponía eso, de que realmente nuestra nación está llena de personas muy talentosas en las diferentes áreas. Y no se aprovechó. Y no se aprovecha Ni se está y haciendo. ni se está haciendo. Pero yo creo que lo que ahora mismo vale a nivel mundial es la inteligencia de la persona. Y eso es lo que está produciendo. Eso es lo que está haciendo que los países se desarrollen.
¿Ha influido, o quiero escuchar tu opinión ya como tú, como profesor de música de tanto tiempo y especialmente música clásica? ¿Qué tú opinas de lo que nosotros tenemos en este momento a nivel de medios de comunicación, de plataformas digitales, de redes sociales, con esos ritmos? Yo siempre he dicho que lo bueno perdura con el tiempo, pero lo que no es bueno no perdura con el tiempo. Entonces, por ejemplo, con esos ritmos como el reggaetón, el dembow, ese tipo de música que, bueno, se consume, pero hay hasta alguna gente que dice, eso no es música. Bueno, mira, yo considero lo siguiente, y algo que he aprendido, cada generación, cada generación, a partir de la herencia de generaciones anteriores, gesta su futuro. ¿Qué pasa? Que si hoy tenemos jóvenes talentosos, pero que por una u otra razón utilizan ese talento en una dirección inadecuada, creo que, creo que el joven no es culpable, sino los directivos, los elaboradores de políticas de desarrollo que no han tenido la visión eh, de simplemente plasmar un discurso de desarrollo, ¿verdad? Y darle soporte. Mira, por ejemplo, esta niña, Juliet. Juliet, ella eh, de, es un producto que sale a partir de que, por ejemplo, yo con el método GOCESA, que es mi método, Ajá. decidí expandirlo ya hacia otras escuelas. Ella es de una escuela que está en la zona colonial, que se llama Fiesta Clásica, y ese es de unos señores franceses que eh, consideraron hacer esa fundación y consideraron hacer esa escuela para darle oportunidades a jóvenes de acá, por ejemplo. Y yo, en mi caso, realmente yo he estado apoyándolo como docente, precisamente por ver que esas personas que no son dominicanos, por lo menos se han preocupado en invertir algún presupuesto en favor de esto. Ahora, por ejemplo, le garantiza a esa niña, el Estado Dominicano, los gobiernos le garantizan un futuro a esa niña. No. ¿Por qué? Ah, espérense. Eso está malo. Nosotros tenemos que garantizarle a ella y a todo joven talentoso de cualquier área su futuro. Y así todos estos jóvenes que han calado y que representan hoy al país. Y no me limito solamente a la música ni al arte. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una estructura, una política de desarrollo cultural, artístico, a corto, mediano y largo plazo, es lógico que sucedan las cosas que están sucediendo. Y sucederán cosas peores, que se salen del control. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, un padre que su hijo le diga, yo lo que quiero es estudiar música, y la referencia que tiene la gente es de lo que está ocurriendo en este momento. Dice, pero, ¿y tú puedes vivir, por ejemplo, se puede vivir de esa música clásica a gran escala? No se puede vivir a gran escala, pero sí se destaca, sí. Sin embargo, si nosotros somos miembros de una nación, esa nación tiene que tener capacidad de garantizárnoslo. Eso es lo que yo creo. Tú tienes hijos, tú le garantizas a tus hijos que su educación, Claro. su futuro, y le ayuda a que ellos logren cosas que tú no lograste. Porque el Estado Dominicano, los gobiernos no hacen eso con los jóvenes talentosos. Tuviésemos mejores condiciones. Pues no es así. Por ejemplo, a ella hay que enviarla a diferentes lugares del mundo para que ella siga creciendo. Y eso se está haciendo a nivel del Estado, No, ¿no? debe de hacerse. Debe de hacerse. Debería de hacerse.
Sí, queremos hablar en serio. O sea, que un estudiante de música, por ejemplo, como el caso de ella, que quiera ampliar su conocimiento, desarrollarse, tiene que tener sostén o de su familia o del sector privado para poder seguir. Sí, sí, porque son costosos. Ahora sí, hay programas, no quiero entrar en nombres, sí hay programas que están sustentados por el Estado, Pero ¿verdad? Sí. en gran mayoría siguen siendo el sector privado. Sí, sí, No hay un avalo oficial de parte del Estado para la persona que decimos estudiar lo que yo estoy estudiando. sí, por lo general son privados o familiares. Ahora sí, aquí hay un programa en la música popular que sí está siendo sustentado por el Estado, maravilloso. Pero así como se sustenta ese programa, deberían de existir, y no solamente en la música, en todas las áreas, en el ambiente, en lo científico. Pero es que tenemos una situación, por ejemplo, en las escuelas públicas nuestras, en cualquier rincón del país o en los colegios privados, nos encontramos con niños, qué sé yo, de tercero, cuarto, quinto, sexto, nivel básico y hasta secundario. Y es muy difícil que tú lo oigas que le están dando música, por ejemplo, de eso que tú estás señalando. Bueno, a ellos sí actualmente el currículo del Ministerio de Educación sí está impartiendo docencia. Pero lo que le dan son conocimientos Son elementales, simplemente. conocimientos, sí son Nociones. conocimientos no profesionalizantes, eh, sí se le está dando, pero considero que en ese mismo tiempo se le podría dar conocimiento profesionalizante y que de ahí salieran los futuros artistas y músicos, porque al Estado le sale más económico desde esas estructuras. Pero para eso se necesita una estructura docente que, eh, que identifique a esos jóvenes posibles y encaminarlo en esa línea. ¿Te preocupa la vigencia de lo que los dominicanos estamos llamando música urbana, sobre todo, especialmente sobre la música que verdaderamente se da, la música clásica? ¿Te preocupa esa alta incidencia? No, a mí lo que me preocupa es la indiferencia de lo que pueden resolver esos asuntos. De eso sí me preocupa, porque es que una vez se elaboren estrategias en beneficio, ¿verdad? No en detrimento de nada, sino en beneficio de estas cosas, eso se arregla, eso no es problema. Y tú sabes que todo eso se arregle con presupuesto y buenos programas. Ya, eso sí me preocupa. Pero lo otro no me preocupa porque es que para sanear eso se necesitan presupuestos. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes y la sociedad que se dedica a toda esa área, ellos tampoco son culpables porque eso es lo que tienen. Y eso es lo que ellos escuchan. Y ese es su pan de cada día. Entonces, no sé, yo creo que el que tenga o los que tengan la capacidad de generar nuevas opciones, no lo veo, que eso sí me preocupa. O sea, ¿tú crees que el Estado realmente debe hacer Tiene que un asumirlo, esfuerzo tiene que asumirlo, tiene que en el asunto asumirlo. de la música? Sí, tiene que asumirlo si desea, si realmente deseamos tener un futuro. Tiene que asumirlo, pero que también se ha vendido una mentira en el mundo, ¿Cómo así? que las artes no son rentables, eso es un gasto. Eso es mentira, porque para todo se necesita el arte, para construir un edificio, para construir una calle, para construir un plan de trabajo. Si usted no tiene una terminación artística de lo que hace, su trabajo no califica a nivel internacional. Entonces sí, las artes es un producto de mucha envergadura. Usted hace una nave espacial, ahí tiene que haber un diseñador artístico, Claro. Y una etcétera, buena etcétera. terminación. Entonces en todo está, o sea que las artes realmente son rentables, de las artes se puede vivir, de la música, de todo se puede vivir. Lo que pasa que los que tradicionalmente lo han dirigido no lo han visto así.
pero si a mí me tocaría enfocarlo, yo lo enfoco desde ahí. Porque, por ejemplo, mire estos muebles, qué bono, qué belleza de mueble. ¿Quién lo diseñó? Ay, espérate, no simplemente un artesano. Detrás hay un diseñador, Sí, detrás claro. hay un artista. Sí. Pero mira, por ejemplo, ese traje que tú tienes. No es solamente un sastre, es un artista, Sí, es un artista. etcétera, etcétera. Entonces, es rentable. Mire esa cámara que tenemos, mire estos Y los equipos micrófonos. de sonido, ¿quién cree que lo Hoy los equipos de sonido y todo. ¿Quién es Probablemente que un lo cree? ingeniero en Y sistema, hay pero un hay ingeniero, pero alguien que detrás. sabe de sonido detrás. Vamos entendiendo. Entonces, ese paradigma hay que romperlo. Siempre nos lo han inculcado de que esto es un área que no produce. No. Los que no producen son los que están dirigiendo esas áreas. Eso es otra cosa. Julieta, cuando tú tenías menos años que los que tienes, ¿cómo? O sea, ¿realmente a ti te gustaba desde un principio la música? Realmente sí, yo creo que cuando el interés está es genuino y principalmente cuando uno está más pequeño, que uno es más diáfano, más real. Uno, Ah, si no le gusta algo, no le dice, mami, quítame de la música, que a mí no me gusta Sí, eso. sí. Pero yo creo que desde el primer Son más momento, sinceros. desde el primer momento en que a mí se me inculcó, se me enseñó que pues este mundo existía, yo me sentí realmente conmovida y muy involucrada con lo que estaba haciendo desde el momento cero. Sí. Ah, pero mira, y precisamente violín. Sí, siempre he tocado violín desde que empecé. Bueno, tuve una previa formación coral cuando inicié para adquirir las nociones básicas sobre la lectura musical y todo eso, pero desde que se me dio la opción de optar por un instrumento, siempre he tocado violín. Pero con el tiempo se van familiarizando con otros instrumentos, Claro, ¿verdad? uno sería muy bueno para mi formación saber piano complementario, guitarra, instrumentos Ujú. mundiales que se supone que todo músico debe Sí. manejar. Por el momento solamente domino y toco día tras día violín, pero para mi formación como músico sería muy interesante probar con otros instrumentos que aportarían a mi carrera y a mi formación como individuo y como artista. Ya. Hipólito, en nuestro país, el Ministerio de Cultura está realmente dando el respaldo que necesita esa área en República Dominicana, que no sean músicos que lo formen los propios directores de orquesta y ese tipo de cosas, o que aprendan, como decimos, automáticamente, autodidácticamente. ¿Se está haciendo algo? Mira, yo prefiero que esa pregunta lo contesten las personas que están dirigiendo. Yo sí te puedo contestar preguntas sobre lo que yo estoy haciendo y lo que quiero hacer, eh, porque muchas veces uno no lo sabe todo. Eh, Ojalá que estén haciendo diligencia en estas direcciones, pero no te puedo decir con certeza si están haciendo o no, porque durante muchos años yo me alejé bastante de todo acá en el país. ¿Se le paga a los músicos, por ejemplo, que trabajan en las orquestas sinfónicas y en los coros y, Bueno, siempre y nacionales? ¿Se le paga cuando... suficiente? Siempre No, cuando no, estén no, no, contratados. no, eso no es suficiente, pero por lo general eso se paga en las instituciones ya oficiales o por cuestiones que tienen que ver con contrataciones. Por lo general se contratan son a profesionales, claro. Y, por ejemplo, en República Dominicana, vamos a hablar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Sí. donde tú eres profesor. ¿Acuden muchos estudiantes a estudiar música, a la carrera de Sí, 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 música? hay bastante e incluso puedo decir que históricamente es la base de docente que tiene el Ministerio de Educación actualmente. O sea, los egresados nuestros son los que dan clases en las escuelas. Por eso en estos momentos hay una mayor incidencia en cuanto a la calidad de lo que se está enseñando con relación a años anteriores. Y con relación, por ejemplo, a los instrumentos que se necesitan en las escuelas, ¿hay lo suficiente? ¿No son muy caros para la adquisición? ¿Lo provee el Estado? ¿Cómo es el asunto? Sí, mira, yo no conozco, pero sí tengo certeza que ellos
han hecho su almacén de instrumentos musicales, diferentes áreas, diferentes familias de las musicales. Y ellos sí tienen sus instrumentos, no de alta calidad, pero sí, ellos han gestado la compra de sus instrumentos. Por eso en ellos ya hay conjuntos musicales de diferentes géneros, sí, sí. Y son caros los instrumentos musicales. Es que depende la calidad del instrumento. Digo, en todo depende de la calidad, pero hay algo que es tradicional, una Sí. media, ¿verdad? Bueno, Un violín, mira, una guitarra, un piano, qué sé yo. yo no sé si tú recuerdas cuando yo llegué al país, una de las cosas que yo le pedí al Estado era que debía exonerar los impuestos. Eso nunca se logró. Nunca, o sea, los instrumentos, todos los instrumentos musicales pagan impuestos. Pagan impuestos. Incluso yo llegué a ir al programa de Freddy Veragoico, que quedaba por aquí mismo. Ajá, sí. Su oficina, digo, quedaba Televisa, por acá. sí. Sí, y ese era el tema principal de la época, porque un joven aquí no tiene capacidad para comprarse un instrumento de calidad, no tiene. Y aquí no fabrican instrumentos. ¿Qué No, instrumentos fabrican aquí? No, aquí no se fabrica. Aquí no fabrican guitarras, por ejemplo. Fabrican, pero a nivel artesanal y a Una nivel, tambora. sí, a nivel artesanal es bien reducida la producción. Instrumentos Sí. típicos, obviamente debe haber producción. Sí, sí. Pero la de todas amplia formas son gama, reducidos. De todas formas son reducidos por la capacidad, incluso por la capacidad económica que tiene el artesano y también por la precariedad de insumos para uno poder fabricar. Yo, por ejemplo, soy artesano y a mí me enseñaron a fabricar estos instrumentos. Pero ¿qué pasa? Que aquí no hay ninguno de los tipos de materiales. No hay que una se industria dedicada a eso aquí. No hay O industria. sea, donde se venden es que lo importan todo. Sí, son importados. Son importados. Y si uno lo quiere fabricar, aquí no hay materiales para eso. Entonces, además, no tenemos políticas que ayuden. Aunque ahora veo que los bancos están gestando ese tipo de proyectos para empresarios, vamos a decir, de poca adquisición, pero en verdad no hay un ambiente de inversión para que un artesano pueda lograr tener su fábrica. En República Dominicana, por ejemplo, tuve, por ejemplo, un concierto en el Teatro Nacional de un artista famoso extranjero generalmente, y tuve un lleno porque ha pegado una canción, un disco, una cosa, y de buenas a primeras está en el Estadio Olímpico, está en el Estadio de Béisbol, está en el Teatro Nacional. Y yo te pregunto, ¿no sucede lo mismo cuando son conciertos de música clásica? No, recordemos que la música clásica tiene un público mucho más reducido, y es a nivel mundial. Claro. Está reducido por razones de que la gran mayoría de la población mundial siempre sigue el parámetro menos complicado al oído, diría yo. Bueno, ¿Entiendes? Más costumbrista. Pero el Teatro Nacional sí lo llena. No, claro. La misma maestra Aisha, Claro. cada vez que viene a tocar, sí. el teatro se llena. Claro, se llenan porque tiene su público. Pero ahí hay un asunto. Mucha gente dice que eso es elitista el que va. ¿Por qué? Porque en la historia de República Dominicana realmente todo esto fue elitista y todavía hay círculos que tratan el desarrollo musical como algo elitista. Yo recuerdo cuando yo vine de San Cristóbal, ¿entiendes? Eso era muy dificultoso tú poder entrar. Yo, gracias a Dios, nunca tuve ningún tipo de problema. Pero aquí siempre se movió el desarrollo a partir de una élite. Bueno, hasta hoy día hay un grupito que son los que se consideran la élite y amén. Eso le ha hecho mucho daño al desarrollo nacional. O
sea, el país debe comprender que ese tipo de comportamiento perteneció a la historia. O sea, que esa música clásica todavía sigue siendo elitista. No, la música nunca es elitista, es la persona, la persona, Digo, que la dirige. La música no es elitista. Para una clase elitista, para un sector elitista. No, es que la música es de todo. El hombre que daña con su complejo de inferioridad, que hace ese tipo de círculo. Pero ella no es elitista, pero si la dirige, claro, la convierte en elitista. Pero también hay una cosa, Hipólito. Si la gente, o sea, dicen que lo que tú no ves o sientes, tú no lo logras apreciar. Claro. Entonces, si tú estás recibiendo un bombardeo diario, es lógico de lo que estamos viendo hoy, sí, y no lo sientes con ese tipo de música. Claro que sí, pero vete a un barrio para que tú veas el bombardeo que hay. Y los muchachos crecen en ese ambiente. Y si ellos crecen en ese ambiente, ¿qué es lo que ellos van a expresar un poquito más adelante? Es eso. Entonces, por esa razón, es que si nuestro país no tiene verdadera política de desarrollo cultural, del comportamiento, no, eso es lo que, o sea, no nos podemos quejar. Fíjate que el comportamiento del pueblo dominicano ha cambiado, está muy degenerado. Si nosotros en esta época no comenzamos a reflexionar, el país cada vez irá hacia el fondo. ¿Tú mantienes eso de que debían exonerar de impuestos los instrumentos musicales? Yo creo que sí, porque mira lo que pasa. Eso va a favorecer a muchos jóvenes talentosos. Eso va a aliviar la carga incluso de los proyectos y de los docentes y de los proyectos que trabajamos con esta área. Porque es que si un instrumento no paga impuestos, claro que los costos, cualquiera puede comprarse su instrumento. Bueno, pero con eso se podría hacer lo mismo que se hizo, por ejemplo, con la ley de cine, sí, o por ejemplo, como el caso de los libros que están libres de impuestos sí, también. Sí, sí. ¿Por qué razón no se ha hecho? No lo sé. No lo sé, pero yo creo que es un error, creo yo. ¿Entiendes? Creo yo que es un error eso. Juliet, una pregunta. ¿A ti nada más te gusta esa música que tú tocas o te gusta la música popular también? Bueno, en su mayoría yo lo que escucho es lo que día a día por muchos años he venido haciendo y escuchando. Claro, porque principalmente por la costumbre más que todo. No niego que como joven y que como perteneciente a la sociedad que pues hoy se gesta, pues he tenido contacto con la música que hoy en día se produce en mi país. Sin embargo, yo voluntariamente no la reproduciría. Yeah. No porque tenga nada en contra, ni porque tenga una objeción precisa hacia ella, sino porque personalmente yo prefiero escuchar el tipo de música que yo hago. Pero hay otros géneros, no precisamente nacionales, que sí consumo. Pero bueno, entre los nacionales, el merengue, la bachata, un mal día uno lo oye y uno se lo disfruta, porque no se puede negar. Yo digo que eso viene en el ADN de uno. Qué interesante, de verdad que sí. Bueno, pues la verdad es que conversar con Hipólito Javier y Juliet aquí, señores, es un privilegio, porque estamos tocando un tema donde que muy poca gente lo ve en los medios de comunicación, en los programas de televisión. Aquí solamente está un espacio nada más de hablar de cultura en sentido general, de escritores, de pintores, de cultores, de músicos, de historiadores, en fin, esa es la idea. Y por eso quisimos traer hoy a Hipólito Javier. Y nada, te damos el espacio, Hipólito, para que tú te despidas. Bueno, muchísimas gracias, Geraldino. Hace más de 50 años que nos conocemos. Eso no es nada, pero creo que Juliet quiere interpretar. No, algo. claro, vamos a terminar como comenzamos. Vamos a terminar como comenzamos. A lo que puede tocar ahí sentada o parada. ¿Cómo lo hacen? Parada. Bueno, ella se va a parar, pero en lo que ella se para, vamos a Hipólito, dime una cosa. ¿Todavía se mantienen
en el país las famosas bandas municipales? Sí, todavía se mantienen. Todavía se mantienen. Sí me parece que hay que actualizarla en todos los sentidos y en el sentido también económico. Porque Como tú dices económico, es que es muy poco lo que le pagan. Sí, lo que le pagan. Yo creo no que eran es- los cabildos los que le pagaban a ellos. Sí, porque eso está a cargo de los ayuntamientos, pero realmente se merecen que tengan una entrada económica que les permita sustentar a su familia. Sí, ellos hacen su trabajo y cada quien desde su área hace su trabajo. Y me parece que, al igual que otra área, hay que añadirle valor a sus entradas. Pero tengo la impresión como que en los últimos tiempos las bandas municipales se han descuidado un poco. Sí, claro. Por una parte se han descuidado, pero ¿qué pasa? Que en el país hay un movimiento de personas, de jóvenes que están participando en la área artística y realmente están haciendo su trabajo, pero necesitan, vamos a decir, los incentivos reales para que eso se convierta en las profesiones de ellos y en la forma de sustentar su futuro. Bueno, Hipólito, de verdad que qué bueno que has venido aquí. Vamos a terminar, señores, con Juliette Flaquer, que está aquí con nosotros y que es una alumna aventajada del profesor Javier. Juliette, todo el espacio es suyo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Juliette, por esta interpretación. Señores, a ustedes, pues no se pierdan el espacio y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.